Mis amados hermanos, hermanas, muy bendecido y hermoso día. Bendecido por la palabra de nuestro Dios. Iniciamos con uno de los salmos preciosos escritos por nuestro hermano David. En la eternidad y a él y nosotros aquí, pero siguiendo el mismo camino, los mismos pasos de conocer al Dios vivo, santo y verdadero. Salmo 3, en tanto que iniciamos con el título que hoy nos orientará. Pero se levantará. Ese es el título. Salmo 3, en tanto que los hermanos nos vamos uniendo. Hoy Yahweh dice: ¿cuántos se han multiplicado mis opresores? Son muchos los que se han levantado en mi contra. Son muchos los que dicen a mi alma: no tiene salvación en Dios. Y en ocasiones no somos los demás los que los decimos o los quienes los dicen, sino nosotros mismos nos decimos: no hay o no tengo salvación en mi Dios, no me volveré a levantar. De esta, qué difícil se me hace volver a levantarme. Pero David decía: son muchos los que dicen a mi alma: no tienes salvación en tu Dios. Lo pueden decir otros, pero no lo digamos nosotros. Es decir, en nuestro Dios, ¿qué es lo que dice David? Sigue adelante la escritura y dice: pero tú, Yahweh, eres el que me ayuda. Eso es lo que debemos decir cada mañana, en cada circunstancia que estamos viviendo, aun que sea de bendición y de bondad. Él es el que nos ayuda. Tú, Yahweh, eres el que me ayuda, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Levanta mi cabeza. ¿Por qué inclinamos la cabeza hacia abajo? En ocasiones no solamente por respeto a Dios, sino porque alguna situación dobla nuestra cabeza. Es decir, nos sentimos vencidos por la adversidad. Pero decía David: tú, Yahweh, eres el que me ayuda, eres el que levanta mi cabeza y eres mi gloria. Es decir, somos levantados por su gloria, por su poder. ¿Qué hacemos? Nos acostamos, dormimos, despertamos y Yahweh nos sustenta. Versículo 5. No tendré temor de las miríadas de gente que me han rodeado y de los que se han puesto en mi contra. Levántate, oh Yahweh, Dios mío, y líbrame. Versículo 8. ¿Por qué? Porque la salvación viene de Yahweh y su bendición es sobre tu pueblo para siempre. Y esta es una convicción en la que tú y yo debemos de caminar cada mañana, cada día de nuestra vida. La bendición del Señor es sobre su pueblo para siempre. Ahora sí te invito a una cita que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Proverbios 24, 16. Hemos estado viendo durante esta semana la senda, la vida del justo. Proverbios 24, 16. Quizá usted ya me ganó ahí. Aquí lo tengo. Proverbios 24, 16. ¿Qué dice la escritura? Porque 7 veces caerá el justo. 7 veces. ¿Puede ser más? Probablemente. ¿Cuántas veces nos llama el Señor a perdonar? No 7, sino hasta 70 veces 7. 7 veces solamente caeremos. Probablemente más, probablemente menos. Pero la verdad es lo que dice la escritura. 7 veces caerá el justo. Es un futuro. O algunas otras versiones traducen este verbo en presente. 7 veces cae el justo. El detalle aquí no es caer. El punto es que nos levantamos. ¿Qué decía David en el Salmo 3? Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. 7 veces caerá el justo, pero se volverá a levantar. Si vemos el antecedente, dice: no maquines iniquidad contra el justo, contra la morada del justo, decía Salomón, ni saques su morada. ¿Por qué? Porque aunque el mal, planee el mal contra nosotros, la iniquidad en contra del justo, aún así en esas circunstancias el justo se levantará. Y hay un ejemplo que nosotros podemos tomar, para no hablar de cada ejemplo particular de nosotros mismos, sino uno obtenido de la escritura. Podemos ver la vida de José, un joven de 17 años levantado por Dios, aún en la circunstancia tan adversa que él vivía, huérfano de madre, criado por las mujeres de su padre, criado en medio de sus hermanos. No era
hijo natural, legítimo de ellas, era un hijo que había sido agregado a la familia de ellas. Sin embargo, él se levantaba cada día, iba a apacentar el rebaño de su padre Jacob y era enaltecido por Dios. En esa circunstancia que él vivió, en esa circunstancia que le rodeaba, podemos encontrar cómo Dios le dio un sueño. Aunque nosotros nos encontremos en un estado de orfandad, en un estado de lejanía, como se encontraba José, aún en esas circunstancias, sin tener madre, pero teniendo un padre que le amaba, aún siendo solamente hermano de uno y no como los demás que tenían más, es decir, no tenía más compañía que su hermano, el pequeño, con quien convivir, con quien estar. Dios le levantó. ¿Y cómo lo levantó? A través de un sueño. Quizás las cuestiones externas no le levantaban a él, porque lo que tenía por delante no era algo que pudiera levantar su ánimo, su fortaleza, su estado anímico, su estado emocional, pero lo que sí le levantaba era lo que Dios le daba. Y Dios no solamente le daba sueños, cada sueño que Dios daba era una promesa que había de cumplirse. No era un sueño que habría de pasar desapercibido, sino que efectivamente aquel sueño que Dios le había dado habría de cumplirse. Así dice la Escritura que en el caso de José, él vio cómo se inclinaban ante él 12 espigas. Inclinado ante él 12 espigas, y se interpretó que eran sus hermanos, lo comentó con sus hermanos. Ese sueño, en lugar de sumar a sus hermanos, lo que ocasionó fue que sus hermanos todavía pusieran más tropiezos sobre él. Sin embargo, tuvo otro segundo sueño. El sol y la luna también se inclinaban ante él y aquellas espigas. Es decir, no solamente su padre, su madre, sino también sus hermanas. Pero eso exterior no significaba sino un tropiezo posterior en la vida de José. Fue llevado por sus hermanos y fue dejado en un pozo, dejado por muerto, pero de allí el Señor le levantó. Podríamos decir que este joven a los 17 años sufrió su primer tropiezo, si no bien valdría la pena decir que uno de sus primeros tropiezos estuvieron cuando su madre murió. Es decir, las circunstancias adversas que le rodeaban nunca impidieron que Dios le levantara. Y ese es nuestro Dios, el que nos dice: 7 veces caerá el justo, pero de todas ellas se levantará. ¿Por qué? Porque nuestra ayuda es el Señor, nuestro baluarte es el Señor. En el caso de José, continuó, es vendido a los mercaderes madianitas o lo que haya sido de nacionalidad que hayan pertenecido, es llevado. Pero aún ahí, en ese encierro, en esa esclavitud, Dios le levanta, Dios le saca de esa situación, es llevado a la casa de Potifar, donde nuevamente vuelve la circunstancia de maldad a ocasionar un tropiezo a su vida. Después de eso, obviamente queda encerrado nuevamente en una prisión, pero de ahí nuevamente el Señor le rescata, el Señor le levanta. ¿Cuántas veces llevamos ya la vida de José en un tropiezo, en otro? 1, 2, 3, 4, 5 veces, pero de todas ellas levantado por la mano de Dios, levantado por la mano de nuestro Señor. Pero lo más importante no es de la situación externa de la que Dios nos levanta, sino de la situación interna. José, si nosotros analizamos su vida, vivía, aunque en un palacio donde había sido exaltado por parte de Dios, levantado de ser un esclavo, de un extranjero a ser el gobernante en la tierra de Egipto, él era levantado y honrado por todos en aquella tierra. Sin embargo, lo más importante, lo que realmente a él le dolía, no había sido levantado en su corazón. Había sido alejado de su padre, había sido alejado de su hermano, y esa situación le mantenía a él en una situación, si lo pudiéramos interpretar legítimamente del Génesis, de desesperanza, de inquietud, de añoranza. Y así es como Dios se manifiesta y nuevamente vuelve a su vida y hace lo que, hermano, nuestro Dios siempre hace.
levantar a aquellos que Él llama. Es así como José nuevamente es llevado y no es él el que busca a sus hermanos. Si te das cuenta en esa parte hermosa de la historia, no es José el que busca a sus hermanos. Dios los trae a él a través de una circunstancia. ¿Para qué? Para levantarlo y regresarle nuevamente a donde Dios le tenía, a la restauración con su familia, al encuentro con su padre. ¿Qué es lo que hace Dios en cada circunstancia? Nos levanta. Y eso es lo mismo que ocurrió en la vida de José. Fue levantado. Y no solamente levantado para restauración con sus hermanos, para que él pudiera regresar a esa vida plena con ellos, sino también levantado de aquella región de Egipto. ¿Te das cuenta cómo él fue levantado de una situación de orfandad a una situación de convivencia con sus hermanos, a una situación de restauración? Y eso es lo que hace nuestro Dios. En cada circunstancia de nuestra vida somos levantados a pesar de la circunstancia. ¿Por qué? Porque la bendición del Señor está sobre nosotros para siempre. Hermosa la historia de José, como no solamente fue levantado de la situación de postración en la que se encontraba, de la situación donde cayó en el pozo, donde le hicieron llegar en un estado de muerte. Para su padre estaba en muerte, sin embargo él estaba levantado en vida. Así es nuestro Dios. Mientras que algunos piensan que estamos en muerte, en realidad nuestro Dios nos mantiene exaltados en vida. Ese es nuestro Dios que nos levanta de cualquier situación. ¿Cuántas veces habremos de caer? ¿Cuántas veces habremos de tropezar? ¿Cuántas veces habremos de desviarnos del camino? Sin embargo, de todas ellas, dice la Escritura, nos levantará el Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestra confianza, Él es nuestra fortaleza. 7 veces caerá el justo, pero 7 veces se volverá a levantar. Así es que la palabra siempre es motivo de ánimo, siempre es motivo de esperanza, siempre es motivo de aliento y de fortaleza. Cuando nosotros nos vamos al libro de los Salmos y podemos ver qué es lo que hace nuestro Dios, muchas veces pensamos que la caída que nosotros tenemos está ajena a la voluntad de Dios. Y con caída me refiero no a la caída voluntaria, deliberada, pecaminosa, sino a la condición propia de la vida de un justo que camina haciendo la voluntad de Dios. Y que en esa voluntad de Dios en ocasiones tropezamos como Job y no podemos entender lo que sucede en nuestra vida. Lo que sí sabemos que independientemente de lo que suceda, enfermedad, tribulación, angustia, seremos levantados por nuestro Dios. Así expresaba David y decía: los pasos del hombre son afirmados en la presencia de Yahweh. Salmo 37. Los pasos del hombre son afirmados en la presencia de Yahweh. En ocasiones podemos caer, pero somos levantados y nuestros pasos son afirmados en Él. ¿Para qué afirmados? Para que podamos continuar y seguir en ese camino que tenemos por delante. Nunca José pudo entender cuando estaba en el pozo que en realidad eso era parte de la voluntad de Dios y que Dios le sacaría. No podía entender José por qué fue vendido como esclavo en la casa de un gobernante egipcio. No podía entender por qué, a pesar de él hacer todo lo mejor para Dios, todo lo mejor para su amo Potifar, haya sucedido en su vida aquella situación que le mandó a una cárcel. No podía entender José cómo, a pesar de ayudar al copero y al panadero, pedir, clamar ayuda para ser sacado de aquella prisión, él permanecía en esa circunstancia. No podía entender hasta que Dios le dio la respuesta. Pero en cada uno de los episodios de su vida podemos ver cómo el Señor le levantó. Pero lo importante no es el que te levante a un trono. Lo importante es que te levante a lo que tú anhelas, a lo que tú deseas, a que se cumpla aquel sueño que Dios te dio originalmente. Y ese sueño era retornar con aquellos que representaban para Él su todo. Y su todo no era Egipto. Así como nuestro todo no es Egipto, ni debe ser el todo Egipto. El todo, tu todo, hermano, no está en lo que tenemos aquí, en un trono en el cual podamos ser colocados para gobernar, para obtener todos los beneficios o benefactores de este mundo. No, nuestro verdadero trono está en aquello que Dios nos otorga y a lo cual tenemos que regresar.
De hecho, José fue levantado de Egipto hasta en sus huesos porque fue sacado. Aún más allá de la muerte, Dios nos levantará. Y esa es la promesa y esa es la esperanza. Aún más allá de que nuestros cuerpos puedan quedar sepultados sobre esta tierra, aún de allí, dice la Escritura, que nosotros seremos levantados. Tenemos un Dios que levanta, tenemos un Dios que no nos deja postrados. Decía David, por Él son afirmados nuestros pasos delante de Él. Pues, dice, versículo 24 del Salmo 37, pues aunque caiga, no sufrirá daño. Podríamos decir, ¿cómo no sufrió daño Job? ¿Cómo no sufrió daño José si fue lastimado por sus hermanos? ¿Cómo no sufrió daño José si la mayor parte de su juventud la pasó en una situación de esclavitud, en una situación de lejanía de su familia? ¿Cómo no pensar que no sufrió daño? Sí, pero pese a todo ese daño aparente que había sufrido, había una bendición que superaba en creces la circunstancia temporal o puntual de su vida. Pues aunque caiga, no sufrirá daño, porque Yahweh lo sostendrá con su mano. ¿Por qué somos levantados? 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará. ¿Por qué? Porque es el Señor quien nos sostiene de su mano. Él es el que extiende su mano y nos levanta y nos sostiene. Mi amada hermana, ¿estás sostenida de la mano de Dios? No estás dejada. Aunque nos encontremos en una prisión, su mano está allí. En ocasiones no podemos ver su mano porque no podemos entender que Él nos liberará. Su mano está extendida y su mano nos sacará de la prisión, así como nos sacó del pozo, como sacó a José a través de su hermano Rubén. Dios siempre levantará un instrumento para que seas levantado. Esperemos en Él. No caigamos en la desesperanza como cayó José, que habría de morir en ese pozo. No, Dios puso gracia en su hermano para que fuera sacado. Dios puso una circunstancia en Faraón para que esa circunstancia orillara a aquel hombre, su servidor, para que recordara la vida de José y fuera levantado de esa prisión. Dios puso hambre en Egipto y después puso abundancia en Egipto y después volvió a hacerlo al revés. Dios lo hace. Abundancia, hambre. Hambre en la tierra de Israel para que ellos pudieran levantarse e ir para ser levantados por aquel que ya había sido levantado por parte de Dios. Nosotros seremos levantados por nuestro Señor. Pero continúo. La Escritura dice, porque Yahweh lo sostendrá con su mano. Joven fui. Habla la vida de la experiencia. Habla la vida misma, tuya, desde que el Señor te rescató. Joven fuiste. Y probablemente ya no lo seamos. No seamos tan jóvenes. Pero en ese trayecto que hemos vivido en la vida de Dios, con Dios, dice, joven fui y he envejecido. Y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos levanta. ¿Cuántas veces, según nos dice Proverbio, habremos de caer, de tropezar? 7, 5, 4 veces, las que sea, hermano. Pero sabemos que en esa circunstancia Dios nos levantará. Dios restituirá aquello que nos fue quitado. Así es que descansemos en este día nuevamente sabiendo que caminamos en esa promesa. Fortalécete, no te dejes llevar por la circunstancia emocional temporal, no te dejes llevar por la circunstancia de que un familiar esté enfermo, ni aún en nuestro propio cuerpo podemos dejarnos llevar por aquella circunstancia que doblegue la promesa de Dios. Nos levantaremos, y si no nos levantamos, hermano, de la enfermedad, nos levantaremos para vida con Él, nos levantaremos para estar con Él. Es decir, siempre hay una esperanza para nuestra vida. Aunque Pablo habría de quedar postrado, sacrificado para Dios, se levantaría y estaría con su Señor. Se levantaría para recibir esa corona de gloria, de recompensa que el Señor, el juez justo, tiene para todos, ¿qué? Sus justos. Así es que más allá de la circunstancia temporal que estamos viviendo, está una gloria de Dios y una mano extendida que nos levanta en cada día de nuestra vida.
No te preocupes, sigue adelante. 7 veces caerá el justo, pero te vas a levantar. Te vas a levantar, hermano. Esa es la esperanza. Nos levantaremos de la cama, nos levantaremos de la postración. No hay palabra más hermosa que podamos escuchar sino esa: levántate, toma tu camilla y anda. Levántate. Así es que en este día yo te invito a que te levantes en el nombre de Cristo, a que te levantes en la victoria del Señor y que todos juntos podamos celebrar la victoria de nuestro Señor. Oramos delante de nuestro Dios, le damos gracias a Dios por su bendición a nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú nos levantas del dolor de la enfermedad, de la desesperanza, como levantaste a José, Señor, de la soledad en la que se encontraba, no solamente en un pozo, condenado a muerte, Señor, tú lo llevaste a la vida, Señor. Ciertamente caminó después en una prisión como esclavo, Señor, pero tú le levantaste, le liberaste. Pero la verdadera libertad no estaba, Señor, en un trono lleno de oro con servidores en Egipto, Señor. Su verdadera libertad estaba en que algún día sería librado de aquella tierra en la cual ciertamente hubo adversidad, pero también hubo bonanza, una bonanza que le fue dada para bendecir a los suyos, Señor. Y fue sacado, Señor, y sus huesos no permanecieron en aquella región. Así nuestros huesos, Señor, no permanecerán en esta tierra. Serán levantados, Señor, a tu venida o en la resurrección, Señor, de los muertos. Entonces, Padre, entonces la nueva tierra abrigará aquellos huesos que fueron sacados, Señor, para no permanecer en la destrucción, sino para habitar en la tierra en la cual mora la justicia. El justo, Señor, va a una tierra de justicia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Bendícenos en este día, como siempre lo haces, Padre. Amén. Mis amados hermanos, les dejo que la gracia del Señor les siga bendiciendo. Miércoles, si Dios quiere, nos encontramos nuevamente por la noche a nutrirnos y alimentarnos con la palabra de nuestro Dios. Un abrazo, Dios les bendiga. Bendecimos a aquellos que están en aflicción. Igualmente sean bendecidos todos aquellos que disfrutan de todas las bondades de nuestro Dios, en las maravillas que Él hace. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo.